Karl Raimund Popper, mejor conocido como Karl Popper, fue hijo de Simon Siegmund Karl Popper y Jenny Schiff. Se le reconoció como uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Entre sus obras encontramos La lógica de la investigación científica, La sociedad abierta y sus enemigos, y entre sus campos de estudio abarcan la epistemología, filosofía de la ciencia lógica y la filosofía social. Karl Popper nació el 28 de julio de 1902 en Viena, Austria. Desarrolló una destacada carrera académica en Europa, Australia, India, Japón y Estados Unidos. Desde 1937 hasta 1945 trabajó como profesor en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, y más tarde en la Universidad de Londres. Dentro del campo de la epistemología expuso su visión sobre la filosofía de la ciencia. En su obra, ahora clásica, La lógica de la investigación científica, en la que aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica, y se propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación entre las mismas, que permita, de forma tan objetiva como sea posible, se evalúe la teoría y así distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. Es importante señalar que el criterio de demarcación no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino solo sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia, o por el contrario, se sitúa en el campo más especulativo de la metafísica. También dentro de esta obra encontramos el falsacionismo. La salida de este dilema es que el conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando leyes que contradicen la experiencia. A este descarte Popper lo llama falsación. De acuerdo con esta nueva interpretación, la labor del científico consiste principalmente en criticar, acto al que Popper siempre concedió mayor importancia, leyes y principios de la naturaleza para reducir así el número de las teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone. El criterio de demarcación puede definirse entonces como la capacidad de una proposición de ser refutada o falsada. Solo se admitirán como proposiciones científicas aquellas para las que sea conceptualmente posible un experimento o una observación que las contradiga. Así, dentro de la ciencia quedan, por ejemplo, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, y fuera de ella el marxismo o el psicoanálisis. Popper también nos habla del racionalismo crítico, que es un sistema que combina la racionalidad con la externa importancia de la crítica, que tiene el desarrollo de nuestro conocimiento. Por eso tal sistema fue bautizado como racionalismo crítico. Las ideas de Popper sobre el conocimiento científico pueden considerarse como la base que sustenta el resto de las contribuciones a la filosofía. Además, han gozado de enorme popularidad entre la comunidad científica. El concepto de falsabilidad ha enraizado fuertemente y es comúnmente aceptado como criterio válido para juzgar la respetabilidad de una teoría. En cuanto a su idea del conocimiento, para Popper, cuanto más específico y complejo sea el modelo científico, más apegado a la realidad estará, sin olvidar nunca que para que existan modelos y teorías verdaderas, siempre tendrán que existir sus contrapartes, y más teorías que las invaliden, que son igualmente verdaderas. Ello significa que solo se puede generar una verdad, o la que se define como conocimiento. A partir de los modelos científicos o hipótesis perfectas, pero como la creación de estas es algo utópico, Popper se conforma con que el modelo sea lo suficientemente aproximado para que funcione en la mayoría de los escenarios.
siempre haciendo énfasis y reiterando en que existe lo falso en lo verdadero, y que una idea o concepto nunca serán completamente verdadera porque existirán otras ideas o conceptos que la invaliden. Popper expresa así que todo el tiempo estamos elaborando teorías e hipótesis de acuerdo con nuestras expectativas, y la mayor parte del tiempo las estamos experimentando, a lo cual él llama conjeturas. Al momento en que una teoría puede ser contrastable, aunque no se pueda verificar, es falsable. Cuando se generaliza algo y puede haber una excepción, una refutación, se convierte en teoría científica. Así él confirma que no se trata de verificar infinitamente una teoría, sino de encontrar algo que la convierta en falsa, haciendo el procedimiento lógico y no metodológico. Con esta idea, el crecimiento del conocimiento científico se encarga de eliminar teorías y crear una división entre la ciencia y la metafísica, por medio de conjeturas que se ponen a prueba y refutan principalmente por científicos. Por último, hablaré de la doctrina de los tres mundos, que es una forma de ver la realidad para Karl Popper, descrita durante el Tercer Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia, realizado en Ámsterdam en 1967, en una ponencia titulada Epistemology Without a Knowing Subject. La doctrina consiste en que tres mundos interactúan entre sí, llamados propiamente Mundo 1, Mundo 2 y Mundo 3. Popper divide el mundo en tres categorías. El mundo 1 es conocido como el mundo de los objetos físicos, el mundo 2 como el de los procesos mentales, conscientes o inconscientes, donde irradian principalmente las sensaciones de dolor, placer y pensamiento. En pocas palabras, el mundo de las experiencias subjetivas. Y por último, el mundo 3, que es el del conocimiento objetivo, donde se analiza los procesos mentales del mundo 2, los productos de la mente humana. A manera de conclusión, creo que Popper dio al concepto de comprobación experimental una interpretación nueva. Empleó esta posibilidad de falibilidad como característica esencial que servía para separar las creencias, explicaciones y teorías en dos categorías, científicas y pseudocientíficas. El nuevo enfoque de Karl Popper fue ganando adeptos y hoy la comunidad científica lo toma como el test que diferencia, separa y distingue la ciencia de la pseudociencia.